Hemos viajado por el no tiempo, el vuelo del Fénix se complace por llevarlos de esta línea de tiempo a otro viaje en el que nos encontraremos con aquellos instantes que debemos trascender para abrir nuestra conciencia. Ahora les presentaremos nuestro vídeo actual. El viaje por el tiempo y el no tiempo. Un estudiante de Inglaterra de 23 años indica que vive reminiscencias constantes y exponenciales, que se ha tornado una pesadilla en los últimos años. El hombre, que la prensa británica llama estudiante Groundhog Day, ha sufrido de ataques de ansiedad graves, que lo llevaron a sufrir, incluso, enfermedad psicógena masiva y fue puesto en examinación para descartar algún tipo de alteración. La semiótica del término francés déjà vu, o ya visto, comprende una gran cantidad de hipótesis no esclarecidas en el ámbito científico, pues su origen aún se mueve entre el misticismo omnisciente de la mente. Platón, en su teoría de la anamnesis, mantiene la postura ontológica de que todo conocimiento se halla ya en la mente y solo es recordado. Por otro lado, hay teorías que apuntan a la posibilidad de que esta anomalía de la mente se deba a ligeros pestañeos que resultan de obtener información de otras dimensiones, un umbral hacia el multiuniverso de realidades desdobladas que aún ignoramos en su totalidad. La posición de la ciencia alberga una serie de explicaciones igualmente vagas y especulativas del déjà vu, en las que interviene un posible error en la memoria a corto y largo plazo, suponiendo que se olvida la información ya vista y se recuerda en un momento fugaz. Un cortocircuito, probablemente, en que la mente resguarda primero la información en la memoria sin llegar, antes al área de análisis del cerebro, la cual nos hace conscientes de lo percibido. Con respecto a esta posibilidad, algunos críticos científicos afirman que el cerebro no sería capaz de almacenar información sin contar primeramente con una entrada sensorial que la procese. Mientras esta anomalía de la mente permanezca abstraída del entendimiento humano, podemos creer en cualquier teoría que asemeje nuestra percepción de la realidad a una experiencia en la que no se tiene la certeza de estar viviendo o soñando. Muchos de nosotros tenemos reminiscencias de haber vivido algo antes del presente, teniendo cada tanto algún déjà vu que nos deja reflexionando sobre la posibilidad de haber tenido experiencias fuera del tiempo. Viajar en el tiempo es un sueño para todo ser humano, pero es algo que de cierta manera ya hemos realizado, porque sin habernos dado cuenta, estamos viajando al futuro a una velocidad de un segundo. Viajar al futuro es algo sencillo que todos hacemos, con solo movernos. El problema surge al viajar al pasado, porque al hacerlo, crearíamos un bucle en la línea del espacio-tiempo, que por seguro desembocaría en lo que se llama paradoja, errores de continuidad de difícil solución. La relatividad espacial dice que ocurre algo interesante al movernos a través del tiempo, singularmente cuando tu velocidad relativa a otros objetos es cercana a la velocidad de la luz, el tiempo pasará más lentamente para ti que para las personas que hayas dejado atrás, y no observarás este efecto hasta que regreses a las personas estacionarias. Digamos, que tienes 15 años, cuando abandonaste la Tierra, en una nave espacial, viajando al 99% de la velocidad de la luz, que ya es muy rápido, y celebraste solo 5 cumpleaños, durante el viaje espacial. Cuando llegues a casa, a los 20 años de edad, encontrarás que todos tus compañeros de clase, tienen 65 años de edad, están jubilados y disfrutando de sus nietos. En cierto sentido, esto significa que has estado viajando en el tiempo, habrás experimentado solo 5 años más de vida que tus compañeros de clase, y ellos que se mantuvieron en la Tierra, experimentaron una vida completa de 50 años. Esta es una manera de viajar en el tiempo y viajar al futuro. Einstein tenía otra teoría asombrosa, llamada relatividad, que predice que el tiempo pasa más lento, para los objetos en campos gravitacionales, que para los objetos alejados de estos campos. De manera, que existen todo tipo de distorsiones del tiempo, cerca de los agujeros negros donde la gravedad puede ser más intensa. En los últimos años, algunos científicos han usado estas distorsiones en el tiempo espacial para pensar en posibles maneras en las que podían funcionar las máquinas del tiempo. Algunos consideran la idea de los agujeros tubulares, que podrían ser atajos a través del tiempo espacial. Y es que no se trata solo de fabricar una máquina que pueda moverse en el tiempo y en el espacio, o daría muchos problemas, sino también de las consecuencias que traería aquello. Ese viaje podría romper el continuo espacio-tiempo, creando agujeros negros que se tragasen nuestro universo por completo.
Incluso cuando todo saliese bien y llegásemos a un punto del futuro o del pasado concretos, podríamos tener problemas si nos vemos con nosotros mismos, por ejemplo, o si sufriéramos algún tipo de accidente y no pudiéramos volver, porque estaríamos cambiando el pasado o el futuro. La paradoja del abuelo es la más conocida, y se refiere a la posibilidad de que alguien viaje en el tiempo y de forma consciente o por accidente, acaba eliminando a su abuelo antes de que dé a luz a su propio padre. Este, por tanto, no nacería y no podría darle a luz al primer sujeto, por lo que se crearía una situación imposible. Como este caso hay muchísimos, que hacen pensar a los expertos que al viajar en el tiempo abriríamos una puerta a otro futuro, a otra línea temporal, porque cambiaríamos la línea temporal en la que hemos viajado. A pesar de los problemas que generan los viajes en el tiempo, ha habido varios casos a lo largo de la historia que han puesto en duda todas estas teorías, encontrándonos con supuestos viajeros temporales. Uno de los más conocidos es el de John Titor, un supuesto joven que apareció en Canadá en 1940, siendo fotografiado con un atuendo mucho más moderno que el de la época. En el año 2016 el cantante Justin Timberlake asistió al Graham Norton Show, donde descubrió que en 1870 vivió un hombre idéntico a él. Hace un tiempo se supo que en 1800 vivió un hombre que a pesar de tener bigote, tuvo rasgos idénticos a los del conocido como Ross Geller, gracias a la serie de los Friends, de los años 90. En 2011 conocimos la historia del teniente Robert Smith, un prisionero confederado de guerra, cuyo rostro es idéntico al del protagonista de la leyenda del tesoro perdido. Todo comenzó cuando un hombre intentó vender la fotografía del militar que vivió en Tennessee en 1870. Al observar estas imágenes, nos sorprendemos pensando en que posiblemente ha habido viajeros en el tiempo, ¿por qué no? Otra situación que no ha tenido explicación son aquellos artefactos que se encuentran fuera del tiempo correspondiente, los OPARs. Un hallazgo sin precedentes está asombrando a todos y cada uno de los habitantes de un pequeño pueblo de Mongolia que ha descubierto una momia de 1500 años de antigüedad perteneciente a una mujer del pueblo túrquico, ya extinguido. Lo curioso no es la existencia de esta momia, sino uno de los muchos complementos que han encontrado, y es que el calzado que lleva usando desde hace 15 siglos son unas zapatillas muy parecidas a las míticas Adidas con cordones incluidos. Aunque algunos ya han empezado a hablar de viajes en el tiempo, el Museo Kobe, que se hará cargo de tal hallazgo, ha querido disipar cualquier duda. En declaraciones, han dicho que el descubrimiento demuestra que este pueblo eran artesanos muy habilidosos. El martillo, roto, incrustado en la roca, el denominado como martillo de Londres, se encontró, naturalmente, en Londres. El pueblo de Londres en Texas, para ser más exactos. Una familia descubrió en los años 30 una roca con un palo de madera incrustado. Al investigar sobre ello, los expertos descubrieron un martillo introducido en una roca procedente del Cretácico. ¿Qué hace un martillo en una roca prehistórica? Aunque el actual dueño de la roca lo usa como prueba irrefutable de la existencia de la creación. No, tras 2 milenios, el mecanismo no funciona. El mecanismo de Anticitera fue el primer OPART confirmado y se considera como el primer ordenador de la historia. Procedente del año 150 a.C., en Grecia y descubierto en 1900, está compuesto por un complejísimo sistema de engranajes. Aparentemente estaba ideado como un calendario solar para predecir fenómenos astronómicos con un fin organizativo, principalmente olímpico, y ha sido confirmado por expertos como un objeto con uso real en la antigüedad. Lamentablemente el artefacto no dejó una herencia tecnológica y no se volvería a ver un sistema de engranajes tan complejo hasta la Edad Media. Se sospecha que fue diseñado en una escuela de Rodas y era llevado a Roma cuando el barco en el que iba naufragó. El reloj hallado tiene apenas un siglo de antigüedad, y rubrica su procedencia de Suiza, país que no existía siquiera durante la dinastía Ming. El investigador Jian Yanyu, excurador del Museo de Guangxi, relata el hallazgo. Cuando tratamos de quitar la tierra que rodeaba el ataúd, un trozo de roca cedió y cayó al suelo produciendo un sonido metálico. Recogimos el objeto y nos pareció que era un anillo. Después de retirar la tierra que lo cubría, y examinarlo más a fondo, nos quedamos con la boca abierta al observar que se trataba de un reloj. Este increíble hallazgo ha sido foco de numerosos debates científicos, y significa para muchos una prueba irrefutable de la presencia de visitantes extraterrestres en el pasado de nuestro planeta, una civilización con la capacidad de controlar los viajes en el tiempo, a punto tal de permitir el acceso de un reloj europeo moderno a una antiquísima tumba oriental. Batería de Bagdad.
Unos obreros se encontraban trabajando en 1936 cerca de Bagdad cuando encontraron una tumba. Tras explorarla, sacaron cientos de objetos, entre ellos unas vasijas del 200 a.C., con un interior algo extraño. El exterior, de barro, guardaba un cilindro de cobre con una varilla de metal. Tras varias investigaciones, llegaron a la conclusión de que se trataba del primer modelo de una pila eléctrica. De hecho, uno de los experimentos consistió en introducir un electrolito con el que lograron encender una lámpara aunque débilmente. Sin embargo, investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que no había restos de electrolitos en su interior y que la vasija simplemente servía para enrollar pergaminos. Una mujer agarrando un teléfono inteligente de 1860. El cuadro El Esperado de 1860, de Ferdinand Georg Waldmüller, parece mostrar a una mujer caminando por un camino accidentado, a punto de ser abordada por un joven adorador que sostiene una flor rosa. Sin embargo, una mirada de cerca y verá que parece tener su atención firmemente pegada a un teléfono inteligente moderno. ¿Es esta mujer realmente una viajera en el tiempo? Vladimir Putin. Hace unos años, aparecieron en línea una serie de imágenes que aparentemente mostraban al presidente ruso Vladimir Putin fotografiado durante varias décadas sin envejecer. ¿Prueba de que es un viajero en el tiempo o quizás simplemente inmortal? Si es cierto, es increíblemente patriota, y cada imagen lo muestra sirviendo a su país de una forma u otra. Al parecer, se pueden observar a lo largo de la historia diferentes muestras de que el tiempo del pasado se ha cruzado con el actual. Aun cuando si se quiere se pueden dar respuestas racionales para las mentes tradicionales. Pero de una u otra manera, estamos comenzando a abrir un portal de conocimiento, que nos conecta con nuestros inicios. Por lo que podemos deducir que los viajes en el tiempo, siempre existieron, desde que la humanidad pobló el planeta Tierra. El vuelo del Fénix. Suscríbete y comparte.